Los acuerdos de paz El Salvador. Introducción. El conflicto armado salvadoreño constituye uno de los periodos más intensos y dolorosos de la historia contemporánea de El Salvador. Objetivo general: analizar los antecedentes, causas, desarrollo y consecuencias del conflicto armado salvadoreño, así como la importancia de los acuerdos de paz en la construcción del Estado democrático. Capítulo 1. Antecedentes históricos y sociales. Época colonial. Concentración de tierras en pocas manos. Exclusión de campesinos e indígenas. Siglo XIX y XX. Auge del café. Dominio de la oligarquía cafetalera sobre economía, política y ejército. Capítulo SUS. Causas del conflicto armado. Décadas 1960-1970. Pobreza rural, falta de tierras, migración y desigualdad. Capítulo 3. Desarrollo del conflicto, 1980-1992. Capítulo 4. Negociaciones y proceso de paz, 1984. Primeros intentos de diálogo. Capítulo 5. Contenido de los acuerdos de paz, reforma de las Fuerzas Armadas, subordinadas al poder civil. Capítulo 6. Consecuencias e impacto, avances, fin del conflicto, apertura democrática, creación de instituciones civiles, visibilización de DDHH. Capítulo 1. Antecedentes históricos y sociales. La historia de El Salvador ha estado marcada por la concentración de la tierra en manos de una élite desde la colonia, lo que generó pobreza y exclusión para la mayoría campesina e indígena. El monocultivo del café fortaleció a la oligarquía cafetalera, que controlaba la política y el ejército. La represión a las demandas sociales fue constante, con hechos como la matanza de 1932, donde murieron entre 20.000 y 30.000 personas. Capítulo 2. Causas del conflicto armado. El conflicto armado salvadoreño no surgió de manera repentina en la década de 1980. Por el contrario, fue el resultado de múltiples causas estructurales acumuladas durante décadas. Estas causas pueden dividirse en 3 grandes categorías: económicas, políticas y sociales, además de la influencia del contexto internacional. 1. Factores económicos. La economía de El Salvador estuvo basada por mucho tiempo en un modelo agroexportador, especialmente dependiente del café, algodón y caña de azúcar. La concentración de la tierra en pocas manos generó una brecha enorme entre ricos y pobres. Según estudios de la época, más del 70% de la tierra cultivable estaba en poder de un reducido grupo de familias, mientras cientos de miles de campesinos carecían de parcelas propias. 2. Factores políticos. La vida política del país estuvo dominada por regímenes militares y gobiernos autoritarios desde los años 30. La represión sistemática contra la oposición política limitaba cualquier posibilidad de participación democrática real. Las elecciones eran manipuladas y los resultados frecuentemente cuestionados. 3. Factores sociales. La marginación de amplios sectores de la población, especialmente campesinos e indígenas, profundizó las tensiones sociales. La migración hacia las ciudades no resolvía los problemas de pobreza, sino que generaba cinturones de miseria y desempleo en San Salvador y otras urbes. 4. Contexto internacional. El conflicto no puede entenderse sin tomar en cuenta la Guerra Fría. En plena confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, El Salvador se convirtió en un escenario de disputa ideológica. Mientras el FMLN recibía apoyo político y militar de países como Cuba y Nicaragua, el gobierno salvadoreño contaba con ayuda masiva de Estados Unidos, que aportó armas, entrenamiento y financiamiento al ejército salvadoreño para evitar el triunfo de una guerrilla de izquierda en la región. En resumen, las causas del conflicto fueron múltiples, pero todas coincidían en señalar la necesidad de cambios profundos en la estructura política, social y económica del país, cambios que el sistema autoritario imperante no estaba dispuesto a conceder. Capítulo 3. Desarrollo del conflicto. El conflicto armado en El Salvador tuvo una duración aproximada de 12 años, desde 1980 hasta la firma de los acuerdos de paz en 1992. Durante este periodo, el país vivió una guerra civil que dejó profundas heridas en la sociedad salvadoreña. 1. Inicio del conflicto. El asesinato de Monseñor Romero en marzo de 1980 es considerado por muchos historiadores como el punto de quiebre que marcó el inicio abierto del conflicto. A partir de ese momento, las organizaciones insurgentes, que ya venían acumulando fuerza desde los años 70, decidieron unificarse. En octubre de 1980 se fundó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, integrado por 5 grupos guerrilleros. 2. Escalada de la violencia.
Durante los primeros años, la guerra se caracterizó por enfrentamientos armados en zonas rurales, especialmente en el oriente y norte del país. El ejército salvadoreño, con el respaldo de Estados Unidos, lanzó campañas de contrainsurgencia que incluyeron masacres contra comunidades enteras. Una de las más conocidas fue la masacre de El Mozote, en diciembre de 1981, donde más de 800 personas, en su mayoría mujeres y niños, fueron asesinadas por el batallón Atlacatl. 3. Papel de Estados Unidos. La administración de Ronald Reagan destinó miles de millones de dólares en ayuda militar y económica al gobierno salvadoreño. Además, asesores militares estadounidenses entrenaron a las Fuerzas Armadas. El objetivo era impedir que un movimiento revolucionario triunfara en El Salvador, ya que esto podría influir en otros países de Centroamérica. 4. Violaciones a los derechos humanos. Tanto el ejército como los grupos guerrilleros cometieron graves violaciones a los derechos humanos. El uso de la tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias y ataques a la población civil fueron prácticas recurrentes. Organismos como Amnistía Internacional y la ONU denunciaron reiteradamente estas violaciones. 5. Impacto social. La guerra provocó la migración masiva de salvadoreños hacia Estados Unidos y otros países. Se estima que más de 1 millón de personas se desplazaron, lo que generó un fuerte impacto en la sociedad y la economía. Además, las comunidades quedaron divididas, con familias rotas y un tejido social profundamente deteriorado. Al final de la década de los 80, el conflicto se había vuelto insostenible tanto para el gobierno como para la guerrilla. El alto costo humano y económico, sumado a la presión internacional, abrió las puertas a un proceso de negociación. Capítulo 4. Negociaciones y proceso de paz. A finales de los años 80, la guerra había llegado a un punto de desgaste. Ni el gobierno ni el FMLN lograban una victoria militar decisiva. Esta situación, junto con la presión internacional, llevó a la apertura de un proceso de negociación. 1. Primeros intentos de diálogo. Ya desde 1984 hubo contactos entre el gobierno y la guerrilla, pero no fue hasta 1989 cuando se formalizó un proceso más serio de negociación. El presidente Alfredo Cristiani, del partido Arena, asumió el poder ese año y se comprometió a buscar una salida negociada al conflicto. 2. Papel de la comunidad internacional. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, jugó un papel fundamental como mediador. México y Venezuela también fueron sedes de algunas conversaciones iniciales. El cambio en el contexto internacional tras la caída del bloque socialista en 1989 facilitó un ambiente propicio para los acuerdos. 3. Negociaciones clave. En 1990 se llevaron a cabo conversaciones en Ginebra, San José y Nueva York, que sentaron las bases para un proceso más amplio. El punto culminante fue la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, en México, el 16 de enero de 1992. 4. Condiciones del proceso. El proceso de negociación no fue sencillo. El FMLN exigía transformaciones estructurales en el ejército y el sistema político, mientras que el gobierno buscaba asegurar que la guerrilla abandonara las armas. Finalmente, ambas partes aceptaron compromisos mutuos bajo el arbitraje de la ONU. Capítulo 5. Contenido de los acuerdos de paz. Los Acuerdos de Paz de Chapultepec, firmados el 16 de enero de 1992 en Ciudad de México, constituyeron un punto de inflexión en la historia de El Salvador. Estos acuerdos no solo pusieron fin al conflicto armado, sino que también transformaron la estructura política e institucional del país. 1. Reforma de las Fuerzas Armadas. Uno de los aspectos centrales fue la redefinición del papel del ejército. Se estableció que las Fuerzas Armadas debían estar subordinadas al poder civil y limitarse a la defensa de la soberanía e integridad territorial. Se prohibió su participación en tareas de seguridad pública, lo que representó un cambio radical frente a décadas de militarización del Estado. 2. Creación de la Policía Nacional Civil, PNC. La seguridad pública pasó a manos de una nueva institución civil, la Policía Nacional Civil, PNC. Esta fuerza debía formarse con excombatientes del FMLN, miembros de la antigua policía y ciudadanos sin antecedentes de violaciones de derechos humanos. La idea era construir una institución profesional, respetuosa de la ley y de los derechos humanos. 3. Reforma judicial. Se acordó fortalecer la independencia del Poder Judicial. Se crearon mecanismos como el Consejo Nacional de la Judicatura, CNJ, encargado de la selección y formación de jueces. También se fortaleció la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, que tendría la misión de velar por el respeto a los derechos fundamentales en todo el país. 4. Reformas políticas y democratización. Los acuerdos abrieron el sistema político a la participación de la oposición.
El FMLN se transformó en partido político legal y participó en elecciones a partir de 1994. Se implementaron reformas al sistema electoral para garantizar procesos más transparentes y se amplió la participación ciudadana en la vida política del país. 5. Derechos humanos y reconciliación. Se creó la Comisión de la Verdad, con apoyo de la ONU, para investigar las violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante el conflicto. Aunque sus informes señalaron responsables, especialmente del ejército, muchos de esos crímenes quedaron en la impunidad debido a la aprobación de la Ley de Amnistía de 1993. En conjunto, los acuerdos de paz no solo buscaron poner fin a la guerra, sino sentar las bases de un Estado democrático y respetuoso de los derechos humanos. Capítulo 6. Consecuencias e impacto de los acuerdos. Los acuerdos de paz transformaron la vida política y social del país, pero también dejaron retos pendientes. 1. Avances logrados. Fin del conflicto armado. El logro más evidente fue la terminación de la guerra civil y el desarme del FMLN. Transición a la democracia. El sistema político abrió espacios de pluralismo. El FMLN se convirtió en una fuerza legal que más tarde alcanzó la presidencia de la República. Reforma institucional. Se creó la PNC, se fortaleció el poder judicial y se subordinó a las Fuerzas Armadas al poder civil. Mayor visibilización de los derechos humanos. Organismos internacionales y nacionales desempeñaron un papel más activo en la vigilancia del respeto a la dignidad humana. 2. Limitaciones. Persistencia de la desigualdad. Aunque se lograron cambios políticos, la estructura económica no se transformó significativamente. La pobreza y la concentración de la riqueza siguieron siendo problemas graves. Violencia social. Tras el fin de la guerra, el país experimentó un aumento en la violencia de pandillas y crimen organizado, lo que reemplazó en gran medida la violencia política por violencia social. Impunidad. La ley de amnistía, aprobada en 1993, impidió que muchos responsables de crímenes de guerra fueran juzgados, lo que generó un déficit en la justicia y en la reconciliación nacional. Debilidades institucionales. Aunque se reformaron instituciones, muchas continuaron siendo objeto de cuestionamientos por corrupción, ineficiencia o falta de independencia. Conclusiones. El conflicto armado salvadoreño fue el resultado de décadas de desigualdad, exclusión política y represión estatal. La guerra civil, que se extendió por 12 años, dejó profundas huellas en la sociedad, con decenas de miles de muertos, desaparecidos y desplazados. En conclusión, los acuerdos de paz no deben verse únicamente como el fin de la guerra, sino como un proceso inacabado que abrió las puertas a la democracia. El reto para las nuevas generaciones es retomar ese espíritu de diálogo y construcción de consensos para seguir avanzando hacia un Estado más justo, democrático y solidario.